jefe de la seguridad de Rusia. Estados Unidos quiere destruir nuestra nación. El jefe de la seguridad de Rusia asegura que Estados Unidos quiere debilitar y destruir a la Federación Rusa y por ello utiliza a Ucrania como un ariete. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, recordó que no solo Washington cataloga a Moscú como una fuente de inestabilidad, sino fomenta alianzas antirrusas, acumula fuerza militar, despliega fuerzas de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, en nuestra frontera. Estas medidas de Washington son parte del plan de Estados Unidos para debilitar, desunir y, en última instancia, destruir nuestra nación, enfatizó Patrushev, citado el martes por la agencia de noticias rusa TASS. Agregó que Washington no se detendrá ante nada para lograr sus objetivos egoístas, destinados a recuperar su supremacía mundial, sin importarle que está empujando al mundo hacia una guerra global a través de políticas que enfrentan a otras naciones entre sí. En este sentido, indicó que el régimen títere de Kiev, que tomó el poder mediante un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos y sus aliados más cercanos, está siendo utilizado como un ariete contra Rusia. Patrushev, que hacía estas advertencias en una reunión sobre seguridad interna de Rusia, pidió que se solucionen los posibles fallos de seguridad en sitios estratégicos y dijo que los saboteadores ucranianos representan una amenaza cada vez mayor para Rusia y su pueblo. Los intentos de infiltrarse en el territorio ruso por parte de miembros de estructuras radicales y extremistas, que buscan realizar actividades de sabotaje y ataques terroristas, han aumentado significativamente, afirmó. Los sitios de transporte y energía son de particular interés para los posibles conspiradores, enfatizó el jefe de seguridad ruso, precisando que las fuerzas del orden rusas han frustrado 28 delitos relacionados con el terrorismo este año, incluidos 9 intentos de sabotaje. Rusia inició el 24 de febrero una operación militar en Ucrania, después de que no fueran escuchadas sus denuncias de que la OTAN, bajo el liderazgo de Estados Unidos, estaba convirtiendo al país eslavo en una amenaza para su seguridad. Posibles conversaciones con Rusia para terminar el conflicto tensan la relación Washington-Kiev. La relación entre Estados Unidos y Ucrania pasa por momentos tensos, luego de trascender posibles negociaciones con Rusia para dar fin al conflicto que inició en febrero. La tensión, según fuentes consultadas por el medio político, responde a dos eventos. El primero protagonizado por Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, quien durante una intervención en el Club Económico de Nueva York declaró que no hay posibilidades de una victoria ucraniana y el invierno puede significar una oportunidad para negociar con Rusia. Esta declaración se da en medio de un contexto en el que se habla de una baja en las reservas de armas de Occidente y mientras los gobiernos europeos enfrentan duras críticas por la crisis energética derivada de las sanciones contra Rusia. La tensión entre Kiev y Washington aumentó poco después de que se informara que el director de la CIA, William Burns, se reunió con su homólogo ruso, Sergei Narishkin, en Turquía, este 14 de noviembre, precisamente para negociar un acuerdo de paz. Sin embargo, de manera oficial, la Casa Blanca descartó tal posibilidad y afirmó que en la reunión no se trataron temas diplomáticos y se insistió en las consecuencias de usar armas nucleares.
La contradicción entre los mensajes públicos y los que trascienden en lo privado han hecho que las relaciones entre Ucrania y Estados Unidos se tensen, según 8 altos funcionarios estadounidenses consultados por Politico. Parte de la disyuntiva recae en el hecho de que, por un lado, hay funcionarios estadounidenses que no consideran que sea el mejor momento para sentarse a la mesa y quienes consideran que, de hecho, es el tiempo ideal para hacerlo, previo a la llegada del invierno. Las fuentes consultadas también sostienen que, en realidad, la disyuntiva se cree tras el posicionamiento público de Milley, el cual provocó la molestia de oficiales en Kiev, quienes estarían evaluando una ofensiva en Crimea que iniciaría en enero, tras la retirada del ejército ruso de Jersón. Lo que los funcionarios de la Casa Blanca están dispuestos a decir públicamente y lo que piensan en privado no es necesariamente lo mismo. Milley está mucho más dispuesto a decir lo que piensa. Estoy seguro que a veces les gustaría que no dijera lo que piensa en voz alta, afirmó una de las fuentes. Ucrania frena el paso de crudo ruso por el oleoducto Druzhba hacia Hungría. Desde la compañía Transneft comunicaron que Ucrania había suspendido el suministro de petróleo debido a la caída de presión. Ucrania detuvo el suministro de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba hacia Hungría, comunicó este martes el portavoz y asesor del presidente de la compañía rusa Transneft, Igor Diomin. Desde la empresa comunicaron que Ucrania había suspendido el suministro de petróleo debido a la caída de presión. Entretanto, el operador de gas y petróleo húngaro MOL informó que se encuentra monitoreando la situación y evaluando la posibilidad de restablecer los suministros. Al mismo tiempo, aclaró que las reservas estratégicas de energía del país son suficientes para asegurar la operación ininterrumpida de las refinerías de petróleo hasta que se repare el daño. En este contexto, el primer ministro de la nación, Viktor Orbán, convocó una reunión del Consejo de Seguridad para tratar el incidente. El oleoducto Druzhba es considerado como uno de los más grandes del mundo. Su sistema de tuberías transporta petróleo desde Siberia, Rusia, a Alemania, Polonia, Bielorrusia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Austria. El ramal afectado lleva el crudo a la refinería en Plock, desde donde llega a las grandes refinerías en las ciudades de Schwedt y Leuna, al este de Alemania.